Está aquí, le agradezco mucho. Hay un área nueva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que acaba de abrir el ombudsman Raúl Ramírez. María Luisa Latorre, directora de atención a los derechos sexuales de la Comisión. ¿Cómo está eso? Buenos días, bienvenida. Buenos Mucho días, gusto. Alberto, ¿qué tal? Gracias. ¿De qué se trata esta nueva área? ¿A quién vas a defender? ¿Derechos sexuales? Los derechos sexuales son universales, Alberto. Exacto. O sea, la gente posiblemente se haya creado tal vez una confusión. De hecho, leí uno de tus tweets temprano, donde decías que eran derechos para las minorías, y no, no es así. O sea, los derechos sexuales son derechos universales, son derechos humanos Sí, universales como las que libertades. los o los competen derechos. exactamente, ¿no? Que abarcan absolutamente a todos los seres humanos desde nacimiento, ¿no? ¿Pero qué se Entonces, entendería por defender derechos sexuales? Derecho a tener una sexualidad una diferente. sexualidad, no, no, O también a es una cualquier sexualidad sexual. libre. ¿Ah, cómo? Una sexualidad libre, placentera y sin violencia. O sea, hay muchos derechos sexuales, te voy a enumerar unos cuantos para que te ejemplifiques, pero A ver. el universal podemos decir que es el de vivir una sexualidad libre, placentera y sin violencia. El derecho también a vivir una vida sin discriminación, una libertad de no sentirte discriminado, de que no te discriminen por tu orientación sexual, Muy es bien. por eso por lo libre, ¿sí? Y también el derecho a informarte, a tener derecho a una educación sexual integral, Sí, porque científica, eso sí, y oportuna, o sea, laica completamente, ¿no? a ver, pero María, pero yo creo que en este caso, sí, pero al decir una información sexual libre, de repente el que te escucha puede decir, ah, bueno, podemos tener sexo libremente. ¿Por qué? O No, sea, y no pasa obvio, nada. pero O cuidado, sea, ¿no? no, no, ¿por O, qué cuidado? o ¿Por qué decir, cuidado? Los por prejuicios las son una enfermedades, cosa muy yo distinta. digo por las Ah, enfermedades venéreas, a lo es por mejor. eso que es parte de del derecho sexual el que tengas toda la información necesaria para precisamente evitar Oye, las qué infecciones bueno, de transmisión qué sexual. interesante, entonces tu área es muy amplia, es decir, Exactamente. es educar sexualmente al ciudadano. No es educar, mi área no es educar, mi área es defender los derechos sexuales, Muy bien. ¿sí? Y los derechos sexuales te dan la libertad y te dan el derecho de tú, A ver, como ciudadano o ciudadana, enumérame los derechos sexuales. ¿Cuáles son pues entonces? A te ver. voy a, pues, son muchos, o sea, es un listado bastante Digo, grande. Te pues voy ya a que estamos decir hablando de derechos humanos y algunos, derechos sexuales, ¿cuáles son? A ver. te los vuelvo a repetir con muchísimo gusto. Libertad. Algunos es una vida un derecho a la sexualidad libre, placentera y sin violencia. Muy bien. Ese puede ser, En ese donde es nadie uno. te moleste, Ese es digo, uno cada que de quien se alguna hace. manera, pues, pero para ser un poco más específicos, también tenemos derecho a vivir una sexualidad libre de rechazo, libre de discriminación por orientación sexual. Y tenemos derecho también a una educación sexual integral, ¿sí? Científica y óptima, ¿no? Bueno, y de acuerdo a al nivel educativo en el que estés, pues, ¿no? Muy bien. O sea, no vas a hablarle de sexo abierto en la primaria, ¿no? Depende del nivel educativo, depende de cómo vaya creciendo el ser humano, debe tener derecho a esa información. Porque, o sea, las cifras Exacto, pero ¿por qué son de no? miedo. Exactamente, ahora yo te digo, pero ¿por qué no vas a hablar con eso? Es lo que nos ha hecho daño, que no nos hablan desde la primaria de sexualidad, de los Exacto. derechos, al contrario, creo que desde primer año, con lo que no se dice en casa, no se dice en primaria, y por eso va y se estrella la juventud, al contrario, desde la primaria se tiene que hablar todos los temas, y no a generar temas tabús. ¿No Exactamente, y es que es de acuerdo a tu nivel educativo es que vas a empezar, de que tienes derecho a recibir esa información. crees? Así es. O sea, y pues, si no lo recibes, eso se refleja en cifras que han ido cada vez más en aumento, como el embarazo adolescente, por ejemplo, que en Sonora es un... Exactamente. Violaciones, digo, cualquiera También, sí, que porque la pueden ahí pervertir. están privándote de tu derecho a una vida, una sexualidad sin Y violencia, a las ¿no? personas con preferencias, Con orientación con distinta. orientación distinta también, es decir, como Claro. hay un problema grave en eso, es decir, que a los homosexuales, a las lesbianas se les esté discriminando. Sí, a las lesbianas, a los homosexuales, a la comunidad LGBTTI, Ajá. que es muy grande, ¿no? Es lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros e intersexuales. Ajá. A toda esa comunidad se le discrimina. Muy bien, se le discrimina. Sí. Y ¿cómo vas a ser la defensora también de ellos? ¿O cómo, Claro. ¿sí? Sí. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo ellos los instas a que pongan una denuncia? ¿Cómo va a ser ese Nosotros, proceso? los que pertenecemos a la comunidad, porque yo soy una mujer lesbiana, abiertamente lesbiana, y que es algo del activismo de la ciudadanía, a defender precisamente los derechos de la comunidad LGBTTI. Yo tengo muchos años trabajando con este tema. Yo fui discriminada en mi vida laboral, he sido discriminada en atención, en el derecho a mi salud. Desde la familia no viene la discriminación. En mi caso, ¿En tu familia en mi te caso no. discriminaron, no? En mi familia no, fíjate, afortunadamente Pero ellos se da, dieron ¿verdad? Pero cuenta, normalmente se da. claro que Digo, se la da. primera discriminación y rechazo se da en la familia. Así es, tenemos un compañero en el colectivo que cuando estaba pequeño, él llegó a su casa, en la escuela, él era un chavito que vivía, que
que era afeminado pues desde pequeño. Entonces llega un día a la escuela y nadie le habla. Entonces, ¿por qué no me habla nadie? Le pregunto, pues porque dicen que eres raro, ¿no? Que eres jotito, ¿no? Entonces va con yo no quiero ser así. Entonces va con la mamá y le pregunta, mamá, le dice, ¿qué es jotito? Porque yo no quiero ser así. Le dice, es malo, le ve un cachetadón. Si la mamá en ese momento, en vez de haberle dado un cachetadón al niño, le explica qué es, pues otra cosa, otra vida hubiera tenido este muchacho, ¿no? Claro. Entonces, muy diferente a como le tocó vivirla, ¿no? Y de alguna manera la discriminación sí empieza, desafortunadamente en muchos casos, en casa, se pasa a la escuela, se convierte en bullying. El bullying homofóbico es la causa más grande de suicidio en la comunidad LGBT. O sea, es más propenso un joven de diversidad sexual heterodistinta a suicidarse que un joven por bullying homofóbico que un joven que recibió bullying por su apariencia solamente, ¿no? A ver, entonces, ¿eres la ombudsman de los derechos sexuales? La ombudswoman, la perdón. directora más bien, la directora de la atención a esta nueva área que era necesaria en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Tuvo a muy bien el licenciado Ramírez en atender, en darse cuenta de que en los primeros 4 años que él estuvo trabajando, se abrió por primera vez la puerta a la atención a la comunidad. Entonces, lo hemos criticado, como lo tenemos que seguir criticando por algunas otras cosas, pero en esto digo que bueno, porque habla del progresismo, la apertura, pues, es decir, que se puede estar de acuerdo o no, pero sí, los derechos son universales. Exacto. Exactamente, eso es muy importante recalcarlo. Son las cuando se habla de libertades, que aquí de repente en Sonora como que se congela el tiempo en ciertos temas. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde vas a hacer campañas? ¿Cómo va a ser esto? Pues vamos a hacer, es un ejercicio vamos a poner en marcha, primero que nada, una consulta, ¿no? Hacia la comunidad académica, vamos a sacarnos a las escuelas, a los investigadores, a las instituciones de gobierno, pues, también a la ciudadanía para detectar cuáles son las problemáticas principales en tema de derechos, en materia de derechos sexuales, y de ahí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Pero pues yo estoy ya recibiendo atención desde el día lunes. Ayer ya me tomaron protesta de manera oficial y estoy atendiendo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que está en Luis Encinas y Solidaridad, en el área en atención ciudadana, ¿no? Ahí está concentrada mi área, ¿no? Y ahí con mucho gusto voy a estar atendiendo a todos los ciudadanos que tengan y que sientan que sus derechos sexuales han sido violentados, ¿no? ¿Dónde, qué correo, qué teléfono, no sé, dónde te pueden mi correo es maria.alatorre cdhsonora.org.mx y pues el Twitter es de derechos sexuales, o sea, es derechos pero sin no, ya me olvidó, perdón. Pero pues ahí lo acabo de hacer hace la mañana, pero bueno, por medio del correo electrónico y de las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos. Muy bien, pues felicidades, gracias María Luisa Latorre, directora de Atención a los Derechos Sexuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues mucha suerte, aquí estamos para servirte. Muchas gracias, Alberto. Gracias, buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información, muchos comentarios. Motivo de la renuncia del subsecretario de Salud, es lo que me encantaría saber. Memo Barrón desde Navojoa.